Ya que nos hablaron sobre las generalidades del sistema ácido-base, sobre qué es un ácido, qué es una base, así como los principales mecanismos de amortiguación en nuestro cuerpo y los principales mecanismos de compensación, tanto renal como respiratoria, podemos pasar a los trastornos del equilibrio ácido-base. El concepto de componente metabólico y el concepto de componente respiratorio nos van a dar la base para clasificar a los trastornos clínicos de dicho equilibrio. Por lo tanto, tenemos que una acidosis va a ser todo proceso que nos lleve a la acumulación de iones hidrógeno en nuestro organismo, mientras que la alcalosis va a ser todo proceso que nos lleva a una disminución en las concentraciones del ion hidrógeno en nuestro organismo. Ahora, lo que les voy a hablar a continuación va a ser muy importante para que nosotros podamos identificar cuándo se trata de un trastorno respiratorio y cuándo se trata de un trastorno metabólico. Cuando la concentración iónica sufre alteraciones, principalmente por una variación en los cambios de la presión parcial de dióxido de carbono, se va a decir que tenemos un trastorno respiratorio. Ahora, podemos tener una variación en la presión parcial de dióxido de carbono que nos lleve a una acumulación de ion hidrógeno en nuestro organismo, por lo tanto se va a denominar que está ocurriendo una acidosis respiratoria. Mientras que podemos tener una variación en la presión parcial de dióxido de carbono que nos lleve a una disminución en el ion hidrógeno y se va a denominar que está ocurriendo una alcalosis respiratoria. De igual manera, cuando la concentración iónica sufre una alteración, principalmente por variaciones, pero en este caso del ion bicarbonato, se va a decir que tenemos un trastorno metabólico. Ahora, una variación en el ion bicarbonato nos puede dar una acumulación del ion hidrógeno en nuestro organismo y se va a denominar que está ocurriendo una acidosis metabólica, mientras que una variación en el ion bicarbonato nos puede dar una disminución en el ion hidrógeno y se va a denominar que está ocurriendo una alcalosis metabólica. Lo que yo quiero que identifiquen es que dependiendo la variante que esté afectada, se le va a dar el nombre a este trastorno. Y por tanto podemos concluir que el equilibrio ácido-base va a estar denominado o va a estar regulado por dos variantes principales, que va a ser la presión parcial de dióxido de carbono y el ion bicarbonato. Recordando que la presión parcial de dióxido de carbono va a estar regulado principalmente por nuestro componente respiratorio, mientras que la concentración del ion bicarbonato va a estar regulado por nuestro componente metabólico o renal, nos van a dar como resultado 4 trastornos del equilibrio ácido-base principales, los cuales van a ser una acidosis o alcalosis respiratoria y una acidosis o alcalosis metabólica. Ahora, la imagen de en medio es la forma más general de explicar estos trastornos del equilibrio. Tenemos que una disminución en el ion bicarbonato, pero que esto esté ocurriendo durante una concentración normal de dióxido de carbono, se le va a denominar como acidosis metabólica porque el ion bicarbonato va a ser el principal afectado y el disminuido. Mientras que cuando tenemos un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono, pero que esto se esté desarrollando durante concentraciones normales de ion bicarbonato, al ser la presión parcial de dióxido de carbono la afectada y en este caso aumentada, se va a denominar que está ocurriendo una acidosis respiratoria. Y por lo tanto tenemos que una acidosis va a ser el proceso que nos dé lugar a una disminución del pH sanguíneo. Por otra parte, vamos a tener que un aumento en el ion bicarbonato sobre una concentración normal de dióxido de carbono, hacer el ion bicarbonato el afectado y en este caso aumentado, se le va a denominar como una alcalosis metabólica, mientras que una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y que esto esté ocurriendo durante concentraciones normales del ion bicarbonato, hacer la presión parcial de dióxido de carbono la afectada y en este caso disminuido, se le va a denominar como una alcalosis respiratoria. Y por lo tanto podemos decir que una alcalosis va a ser todo proceso que nos dé lugar a un aumento en el pH sanguíneo. Estos trastornos van a afectar directamente la concentración de ion hidrógeno y el ion hidrógeno nos va a afectar de manera directa el pH sanguíneo. Iniciando con los trastornos del equilibrio ácido-base, vamos a empezar con la acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria se va a presentar en padecimientos que deterioren y que disminuyan la ventilación alveolar, y este proceso se va a conocer como hipoventilación y bradipnea. Esto nos va a causar un incremento en la presión parcial de dióxido de carbono conocido como hipercapnia y nos va a ocasionar una disminución del pH. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, en pacientes donde el ciclo respiratorio se alargue, es decir, inspiración y expiración prolongados, la generación de dióxido de carbono por el intercambio gaseoso va a rebasar la capacidad pulmonar de eliminar este gas, provocando un acúmulo y un aumento del CO2 plasmático. En casos donde se presenten lesiones cefálicas y que provoque una depresión del centro respiratorio o en pacientes con enfisema, asma o bronquitis, se va a reflejar en una disminución de la ventilación pulmonar. Esta disminución de la ventilación pulmonar nos va a provocar un aumento en los niveles plasmáticos de CO2, que a su vez nos van a generar una disminución del pH.
Esto se puede dar en concentraciones del ion bicarbonato normales o un poco disminuidas. La disminución del pH nos va a dar como resultado una acidosis respiratoria. Respiratoria porque el factor desencadenante de todo este proceso patológico fue el aumento del dióxido de carbono. Ahora, en la imagen de la esquina superior derecha tenemos una comparación entre una situación normal y un proceso de acidosis respiratoria, en donde tenemos que el pH normal es de 7.4, pero en una acidosis va a estar disminuido. Va a aumentar la concentración de ion hidrógeno, pero esto fue provocado principalmente por el aumento del CO2 plasmático. En esta imagen, como podemos observar, nos marca el ion bicarbonato aumentado, pero porque está haciendo referencia a la compensación metabólica. Cuando en una acidosis se tiene que presentar normal o un poco disminuido, durante la compensación metabólica el ion bicarbonato va a estar aumentado. ¿Por qué? Bueno, el exceso de ion hidrógeno que va a estar presente en el líquido tubular del riñón va a ser provocado por el aumento de la CO2 plasmática. Esto nos va a estimular la secreción de hidrógeno a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, y esta secreción de hidrógeno nos va a aumentar la reabsorción del ion bicarbonato. La secreción de hidrógeno y la reabsorción del ion bicarbonato va a ser el mecanismo de acción de las células intercaladas tipo A nivel del túbulo contorneado distal en su segunda porción y del túbulo colector. Ahora, cuando el riñón está secretando el ion hidrógeno, pero que está reabsorbiendo el ion bicarbonato, nos va a aumentar los niveles plasmáticos del bicarbonato y nos va a disminuir los niveles plasmáticos del ion hidrógeno, tratando de llegar a un equilibrio. Por lo tanto, la acidosis respiratoria se dice que puede ser una acidosis respiratoria aguda, en la cual la presión parcial de dióxido de carbono va a estar por encima del límite, que va a ser mayor a 45 milímetros de mercurio, y va a ser un pH ácido. Pero en una acidosis respiratoria crónica, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar todavía arriba de 45 milímetros de mercurio, pero el pH sanguíneo va a ser normal. Esto se va a deber por una compensación renal, aumentando la concentración del ion bicarbonato para así hacer neutro nuestro pH. Continuando con una alcalosis respiratoria, este se va a definir como un trastorno sistémico caracterizado por la disminución primaria del dióxido de carbono plasmático, denominado como hipocapnia, que nos va a producir una elevación del pH. Esto es provocado porque una ventilación pulmonar aumentada o taquipnea produce una mayor expulsión de dióxido de carbono, rebasando la capacidad generadora por parte de los pulmones. Este aumento en la expulsión de dióxido de carbono nos va a provocar una disminución plasmática considerable de este ion y nos puede aumentar la concentración del ion bicarbonato o desarrollarse en situaciones normales de este ion. Este cambio de concentraciones provoca un aumento del pH y nos da como resultado una alcalosis respiratoria. Respiratoria porque el desencadenante principal fue la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. En la imagen superior del lado derecho tenemos que en la alcalosis respiratoria hay un aumento del pH del líquido extracelular y una reducción en la concentración plasmática de hidrógeno. Todo esto fue debido a una disminución principal de dióxido de carbono, y esta disminución conduce a una reducción en la secreción de hidrógeno a nivel del túbulo renal para no perder más la concentración de este ion. Esta acción es realizada por las células intercaladas tipo B en la segunda porción del túbulo contorneado distal y del túbulo colector cortical. Por lo tanto, el bicarbonato que no reacciona con hidrógeno a nivel tubular es excretado por la orina y así se asegura la no reabsorción de más bicarbonato, para así no aumentar el nivel plasmático de este ion. Lo que nosotros queremos asegurar es que al no haber mayor reabsorción del ion bicarbonato no se va a ver un proceso mayor de alcalosis, sino que al ser excretado este y ser reabsorbido el hidrógeno por las células intercaladas tipo B, se va a tratar de regular el pH sanguíneo. Ahora, el cambio primario fue la presión parcial de dióxido de carbono, por lo tanto el cambio compensador es una menor reabsorción renal de bicarbonato y una disminución en la concentración plasmática de este mismo ion. En la imagen inferior del lado derecho, la más inferior de todas, podemos observar cuáles son las principales causas de una alcalosis respiratoria, entre las cuales está ansiedad, dolor, embarazo, estados febriles, intoxicación, ataques de pánico, escaladores y la ventilación mecánica. Es posible que la ventilación mecánica produzca alcalosis respiratoria si se establece la frecuencia y el volumen corriente de modo que la eliminación de dióxido de carbono exceda la producción de este mismo, dándonos como resultado una alcalosis respiratoria. Ahora vamos a empezar con los trastornos metabólicos, empezando con la acidosis metabólica. La acidosis metabólica nos va a conllevar a un descenso o una disminución de la concentración plasmática del bicarbonato, junto con una disminución del pH. Pero todo esto va a ir de la mano con un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono,
debido a la disminución drástica del ion bicarbonato, dándonos como resultado una acidosis metabólica, y se le denomina metabólico porque el factor afectado es el ion bicarbonato. En la acidosis metabólica se va a producir un descenso del pH sanguíneo, como podemos observar en la imagen superior del lado izquierdo. Todo esto se va a desarrollar con un exceso del ion hidrógeno sobre el ion bicarbonato. El exceso del ion hidrógeno es ocasionado por la acumulación y el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, y la disminución del ion bicarbonato en el líquido tubular es ocasionado por una menor filtración de este mismo ion. Ahora, como podemos observar en esta imagen, nos marca como una presión parcial de dióxido de carbono disminuida, pero que en una acidosis normalmente se presenta aumentada o en niveles normales. Esto es porque hace referencia a uno de los mecanismos compensatorios por parte del pulmón ante una acidosis metabólica, que va a ser la taquipnea o frecuencia respiratoria aumentada. Esto nos va a dar una hiperventilación y todo esto va a tener la finalidad de disminuir la concentración plasmática de dióxido de carbono. En la imagen de la parte inferior podemos observar que el cambio primario fue la disminución en la concentración plasmática de bicarbonato. Por lo tanto, esperamos un cambio compensador, que es disminuir la presión parcial de dióxido de carbono a través de una hiperventilación y una taquipnea. Estos cambios y procesos compensatorios es para tratar de regular la acidosis metabólica que está siendo llevada en nuestro organismo por una concentración de bicarbonato disminuida. Ahora, al ser la acidosis metabólica un trastorno sistémico, esta puede tener distintos orígenes etiológicos. El primero va a ser la imposibilidad de los riñones de excretar los ácidos metabólicos formados por el cuerpo, y esto se va a dar en una acidosis tubular renal. Esto puede ser un defecto en la secreción renal del ion hidrógeno o un defecto en la absorción del ion bicarbonato, o incluso se pueden desarrollar la dificultad de ambas situaciones, dándonos como resultado una acidosis metabólica. La siguiente es la pérdida de bases en los líquidos corporales, como sucede en la diarrea grave. La diarrea grave es la causa más frecuente de acidosis metabólica, porque en esta se genera una pérdida muy grande de cantidades de bicarbonato por las heces. Al estarse excretando de manera incontrolada el ion bicarbonato por las heces, nos va a dar como resultado una acidosis metabólica. Y por último tenemos la formación de cantidades excesivas de ácidos metabólicos en el cuerpo. Todo esto puede ocurrir como por ejemplo en la diabetes mellitus. Esta va a ser una enfermedad crónica en la cual se produce un aumento del metabolismo de los lípidos como método de obtención de energía al no poder ser metabolizada la glucosa. Sin embargo, el metabolismo prolongado de los ácidos grasos libera a la circulación sanguínea ácido acetoacético, o también conocido como cuerpos cetónicos. Una elevada concentración de cuerpos cetónicos nos va a llevar a un proceso de acidosis metabólica. Esto por el aumento de niveles de los iones ácidos sobre los iones básicos de nuestro organismo. Estas son las tres principales orígenes etiológicos de una acidosis metabólica. Continuando con los trastornos metabólicos, y este siendo ya el último en los trastornos del equilibrio ácido-base, tenemos a la alcalosis metabólica. Este se va a definir como un trastorno sistémico causado por un incremento del pH sanguíneo plasmático, debido a un exceso primario o una retención del ion bicarbonato, seguido de una disminución de la concentración del dióxido de carbono. Este se va a informar como el segundo trastorno ácido-base más frecuentes en adultos. Una concentración del ion bicarbonato aumentado y que se esté desarrollando sobre concentraciones disminuidas o normales en la presión parcial de dióxido de carbono nos va a aumentar el pH y se va a denominar como una alcalosis metabólica. Metabólica porque la concentración del ion bicarbonato va a ser la principal afectada. En la alcalosis metabólica hay una disminución de la concentración de hidrógeno y un aumento en el pH sanguíneo, como podemos observar en la imagen superior del lado izquierdo. Sin embargo, la causa de la alcalosis metabólica va a ser un aumento en la concentración del ion bicarbonato en el líquido extracelular. Como podemos observar en esta imagen, nos marca una presión parcial de dióxido de carbono aumentada, siendo que en la alcalosis metabólica se tiene que desarrollar en una concentración disminuida o normal del CO2. Esto hace referencia a la compensación por parte del componente respiratorio. La compensación por parte del componente respiratorio va a ser una reducción de la frecuencia respiratoria, también conocido como bradipnea. Esto nos va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono y con un aumento de la excreción renal del ion bicarbonato nos va a ayudar a la compensación en la alcalosis metabólica. Ahora,
Cuando nosotros tenemos una compensación por parte del componente respiratorio, va a hacer que aumente la concentración del ion hidrógeno al retener la presión parcial de dióxido de carbono y así poder alcanzar a un equilibrio en una alcalosis metabólica. El cambio primario, como podemos observar en la imagen inferior, va a ser la concentración plasmática de bicarbonato, pero que se espera un cambio compensador en el aumento del CO2, provocando una hiperventilación. Todos estos cambios en la presión parcial de dióxido de carbono provocados por el componente respiratorio tienen la finalidad de alcanzar la concentración elevada del ion bicarbonato para así llegar a un equilibrio y poder disminuir la alcalosis metabólica. Al igual que en una acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, al ser un trastorno sistémico, tiende a tener distintos orígenes etiológicos. El primero va a ser la administración indiscriminada de diuréticos. Todos los diuréticos, como nosotros sabemos, tienden a aumentar el flujo de líquido tubular, incluyendo el flujo a nivel de los túbulos contorneados distales y túbulos colectores. Este efecto aumenta la reabsorción de sodio, que en este nivel de la nefrona se acopla con la secreción de hidrógeno. La mayor reabsorción de sodio aumenta la secreción de hidrógeno, y al estarse dando este proceso aumenta la reabsorción de bicarbonato. Estos cambios de secreción de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato aumentan la concentración plasmática de este ion y nos producen una alcalosis metabólica. El siguiente origen etiológico más común es el exceso de aldosterona, proceso que se da en algunas enfermedades como en la enfermedad de Crohn. La aldosterona, como ya identificamos, favorece la reabsorción extensa de sodio, y al igual que sucede en la administración indiscriminada de los diuréticos a nivel del túbulo contorneado distal y colector, al reabsorberse sodio se secreta hidrógeno hacia la luz tubular y se reabsorbe bicarbonato, dándonos como resultado una alcalosis metabólica. Y por último, el vómito del contenido gástrico es uno de los orígenes etiológicos que da como causa una alcalosis metabólica. El vómito del contenido gástrico provoca una pérdida de ácido clorhídrico secretado por la mucosa gástrica. El resultado es una pérdida de ácido de líquido extracelular y por ende la aparición de una alcalosis metabólica. Estas son las tres etiologías principales en una alcalosis. Bueno, en esta diapositiva nos muestra una imagen sobre un resumen de los trastornos del equilibrio ácido-base. Estos se van a identificar a través de una muestra de sangre arterial a la cual se le va a sacar el pH. Si el pH sale menor a 7.4 se le va a denominar como una acidosis y después se procede a identificar cuál es el factor o la variante afectada. Si en una acidosis tenemos una concentración del ion bicarbonato menor a 24.000 equivalentes, se va a clasificar como metabólica y se va a esperar una compensación respiratoria que es disminuir la presión parcial de dióxido de carbono acumulada. En cambio, si la acidosis es causada por un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono o mayor a 40-45 milímetros de mercurio, se va a clasificar como respiratoria y se espera una compensación renal, que es aumentar la concentración del ion hidrógeno mayor a 24 miliequivalentes. Por otra parte, si el pH de la muestra de sangre arterial sale mayor a 7.4, se va a clasificar como alcalosis y después se va a buscar cuál es la variante afectada para así clasificarlo. Si la alcalosis es debido a un aumento en la concentración del ion bicarbonato mayor a 24.000 equivalentes, se clasifica como alcalosis metabólica y se espera una compensación renal que es aumentar la presión parcial de dióxido de carbono mayor a 40-45 milímetros de mercurio. Luego, si la alcalosis es provocada por una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, o sea, menor a 40 milímetros de mercurio, se clasifica como alcalosis respiratoria y se espera una compensación renal, que es disminuir la concentración del ion bicarbonato menor a 24 miliequivalentes. Y por último, para concluir, incluye el tratamiento de primera línea para cualquier trastorno del equilibrio ácido-base. El mejor tratamiento de la acidosis o de la alcalosis es corregir el trastorno que causó la anomalía o la variante que está afectada. Por lo tanto, tenemos que en un tratamiento de la acidosis, para neutralizar el exceso de ácido, pueden ingerirse grandes cantidades de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se absorbe en el aparato digestivo y pasa a la sangre, lo que aumenta las concentraciones del ion bicarbonato. De manera intravenosa se administra de preferencia lactato de sodio o gluconato de sodio, ya que el bicarbonato de sodio puede llegar a tener efectos adversos en nuestro organismo. Las porciones de lactato y gluconato de las moléculas se metabolizan en el cuerpo, dejando al sodio en el líquido extracelular en forma de bicarbonato de sodio. Pero para poder haberlo dejado en bicarbonato de sodio se tuvo que haber administrado de manera intravenosa como lactato de sodio y glucosa de sodio. Ahora, el tratamiento para la alcalosis, en este se pueden administrar cloruro de amonio por vía oral.
Cuando este compuesto se absorbe hacia la sangre, el hígado lo metaboliza convirtiéndolo en urea. Esta reacción lleva a la liberación de ácido clorhídrico que reacciona con los amortiguadores y neutraliza nuestro pH. Estos son los tres principales tratamientos en los trastornos ácido-bases de acidosis y alcalosis.